Perfecto. Espérame. Vamos a... Ahora sí. Buenas noches a todos. Soy Paula Abad. En nombre de la comunidad Data Engineering Latam, les damos la bienvenida al workshop de introducción a programación en Python. Hoy, tipos y estructuras de datos. Les recordamos que esta sesión va a ser grabada y publicada posteriormente en nuestro canal de YouTube. Favor mantener el micrófono apagado. Si tienen preguntas o desean participar, levanten la mano y en el momento indicado les daremos el espacio. Los invitamos a escanear el código del grupo de Telegram de la comunidad Data Engineering Latam para estar atento a todos nuestros eventos. Además, nos pueden encontrar en las principales redes sociales: YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram. Y una gran noticia, ya estamos presentes en Medium. Les comparto el link para que exploren los artículos que se han lanzado y apoyen dándole like y compartiendo. Síguenos y ayúdanos a ser la comunidad más grande y chévere de datos. Te invitamos a postear en tus redes sociales la sesión de hoy y etiquétanos para que más personas se unan. Hoy nos acompaña Daniel Amado, su trayectoria profesional, auditor y contador público, analista de datos, pythonista aficionado y entusiasta de Machine Learning. Bienvenido y adelante, Daniel. 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 Daniel, ¿me escuchas? Sí, se escucha un poco entrecortado, pero ¿ya puedo compartir? Sí, Gracias por la ya, dale. introducción, Paula. ¿Sí puedes compartir? Sí, sí puedo compartir. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Hola a todos, mi nombre es Daniel Amado, tal cual como decía Paula, soy auditor y contador público y analista de datos, bueno, realizando la transición. Hoy vamos a ver lo que son tipos y estructuras en Python. Vamos a empezar explicando un poco qué son las estructuras en Python. Bueno, Python reconoce todo como un objeto y dentro de esos objetos pues pueden haber números enteros, booleanos o float, que es lo que vamos a estar viendo durante esta sesión. Ya descargaron, tengo la duda, ya descargaron y ya están en Google Colab para poder hacer los ejercicios junto conmigo y ir explicándolo para que sea un poco mejor la sesión y el taller. ¿O alguno tuvo algún problema, algún inconveniente? No, ninguno tiene ningún problema. Ok. Tenemos mensajes. Vamos a ver. Pueden abrir sus micrófonos, no hay ningún inconveniente para que empecemos todos igual al mismo tiempo. No veo mensajes, David, entonces puedes empezar. Ok. Entonces vamos a comenzar con con el primer tipo, que sería un entero. Y bueno, pues un entero es un número, es un tipo de dato que representa números enteros. Pueden ser negativos o positivos, pero no son decimales. Es como decir un 1, un 2, un 10, 20. Entonces, Python, ¿cómo es que lo realizamos? Si ustedes se dan cuenta acá, ahí se le asignó
el número 12. Entonces, si damos imprimir, nos aparece el número 12 y nos aparece la clase que venía siendo int. Esa clase se puede llamar entero o int, y tal cual como lo había dicho, pues pueden ser números positivos o números negativos, como por ejemplo acá, que el número es menos 32. Se puede convertir ahí. Sí, por ejemplo, si ustedes asignamos si por ejemplo nosotros tuviéramos un número o asignamos un número, por ejemplo, 1.5, entonces eso ya no va a ser un número entero, sino que pasa a ser un float, porque es un número decimal. Se imprime colocamos print y también colocamos el tipo. Python permite esta es una función que nos permite saber cuál es el tipo de dato que estamos ejecutando. Entonces, como pueden ver acá, ya no nos aparece que es un número int, sino que ya nos aparece que es un número float. ¿Se puede pasar de un número int a un número float? Sí. Por ejemplo, seleccionamos, y está, seleccionamos, y lo que hacemos es que a la variable a que habíamos seleccionado, le damos imprimir. A la variable a, perdón, a la que hemos asignado, le ponemos in y automáticamente ya nos asigna un nuevo valor y nos imprime como 1. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una variable x, asignáramos a x, le asignáramos un valor de 2.5, 2.6, 7. Entonces, esto es un flow. Entonces, lo que hacemos para cambiarlo es que a x, perdón, ok. Entonces aquí ya está asignado y nos va a tirar como un número int. ¿Sabes? Class int. Eso sería números enteros, no es mucho, sino que realmente eso es lo que es. Son números enteros que permite representar pues números enteros. La otra clase serían los booleanos. Los booleanos, por ejemplo, nos permiten saber ese tipo de datos. Ese es el número de datos. Entonces se puede declarar una variable booleana de la siguiente manera. Aquí a x y a y le hemos asignado pues un valor booleano. X es igual a, perdón, es igual, X tiene asignado el valor true y Y tiene asignado el valor false. Entonces, si nosotros imprimimos esos dos valores, tanto X como Y, y también imprimimos el tipo, aquí nos aparece la clase que va a ser. Entonces, aquí nos da clase booleana y también lo que nos permite hacer si uno es mayor que 0, nos imprime true, y porque ya estamos en esta sentencia, estamos poniendo que si uno es mayor que 0, nos va a imprimir true, y si uno es igual o mayor que, es menor, perdón, que 0, nos imprime false, y si 9 es igual a 9, pues nos imprime también true. Para para que un número sea igual, siempre ponemos ponemos los dos
signos de igualdad para que no logre imprimir. La función bol. Python también nos permite, los booleanos también nos permite, también no es posible convertir un determinado valor a bool usando la función bool. Y así como se pueden dar cuenta, si uno coloca bool y por ejemplo ponemos un número entero, nos va a imprimir un número booleano. Si imprimimos, si se imprime un número negativo, que es un entero, pero se pone la función bool, siempre nos va a retornar una clase bool. Y si se imprime, por ejemplo, un texto como lo es hola, también automáticamente nos va a imprimir siempre nos va a imprimir un número, lo que es bool. Así como acá que no tenemos ningún valor asignado, entonces nos coloca lo que es false. En esto también podemos realizar la función, podemos utilizar la variable if, la función if, que vendría siendo que si A, que tiene asignado el número 1 y B tiene asignado el número 2, si B es mayor a, entonces nosotros acá estamos diciendo si B es mayor a, que nos imprima B es mayor a, y eso es automáticamente lo que nos hace. Si por ejemplo uno pusiera que es igual, automáticamente nos marca error. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo los requisitos que se están poniendo en Python. De la siguiente estructura sería el número float, que vendrían siendo un tipo decimales. Es el tipo numérico float, permite representar un número positivo o negativo con decimales. Por ejemplo, si nosotros a f le asignamos 0.10093, lo que nos va a imprimir nos va a imprimir lo que estamos asignando y también nos va a imprimir la clase, que vendría siendo la clase flow, la clase flow. Y como pueden ver acá en estos ejemplos, también Python también nos permite hacer nos permite hacer restas o incluso multiplicaciones. Como se pueden dar cuenta, acá hay 5 y cuando le damos a imprimir lo sumamos y aquí ya nos tira el resultado de la suma, que sería 1, y también nos imprime el valor, que sería el valor float. Se puede convertir a float, sí. Por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, A tiene asignado un valor que es un booleano, que sería true, ya que no es ningún número entero, no representa ningún número, ni tampoco una decimal. Entonces, solo colocamos la función float y eso ya nos permite, nos imprime como resultado un 1 y también tenemos aquí un número entero que sería 1 y con la función float pues ya nos imprime lo que vendría siendo el valor 1. ¿Qué pasa Daniel, con float? ¿Sí? una pregunta aquí, por favor, antes de pasar al siguiente. Dice, ¿cuándo necesita realizar validaciones? ¿En qué caso se usa bool? Bueno, eso lo vamos a, si están pendientes de las sesiones en las siguientes sesiones, eso lo vamos a ver en lo que serían las estructuras de control, perdón, las estructuras de control. Eso
nos quiere decir de que con las estructuras de control, por ejemplo, para iterar nos sirve lo que sería true, que vendría siendo, por ejemplo, si se cumple una función, nos arroja un resultado o nos arroja otro. No sé si quedó un poco más claro acá. Sí, Víctor nos dice que gracias por la respuesta. Ok, Víctor, gracias por preguntar y cualquier duda, pues es bienvenida. ¿Qué pasa en Python con los números float? Pues bueno, Python no es tan preciso. Entonces, por ejemplo, a f le hemos asignado un valor de 0 y varios 9, nos tendría que imprimir 0.999, pero por la imprecisión, entonces nos arroja un 1 y nos arroja como nos arroja como por ejemplo, uno es, ¿no? Porque estamos comparando un número entero con la variable que hemos asignado con la variable f. Otro tema serían los números complejos. Los números complejos, bueno, sí son un poquito más complejos porque están divididos en dos partes, que vendría siendo un número real y una parte imaginaria, una parte real y una parte imaginaria. Como se pueden dar cuenta acá, a se le ha asignado 5 más 5j. Por lo general, la parte imaginaria siempre está representada como j o como i. Si se pueden dar cuenta, en B tenemos lo que sería un float, porque es un decimal, tenemos un decimal, y tenemos la parte imaginaria que sería menos 7j. ¿Para qué nos sirven los números complejos? Bueno, los números complejos son muy utilizados en las telecomunicaciones, electrónica, ya que son muy útiles para describir las ondas electromagnéticas y la corriente eléctrica. También son usados en diferentes dominios de las matemáticas y en física, donde destaca su uso en la mecánica cuántica, que eso ya vendría siendo pues temas mucho más complejos para poder utilizar este tipo de estructura en Python. Y se puede ver un número complejo como 5 más 5i como un punto de coordenadas. Como pueden darse cuenta acá, nos está marcando una vez representada en esta gráfica. Cualquier forma en ángulo con el eje X, todo número complejo tiene también un módulo, que es la distancia que une el punto de origen de coordenada. Entonces, hemos asignado a C, le hemos asignado 3 más 5j, y si se imprime C y el tipo, se pueden dar cuenta que aquí nos aparece 3 más 5j, que es el valor asignado, y nos arroja lo que sería la clase complex, que vendría siendo compleja. También en Python podemos separar, podemos imprimir la parte real, el número real, y también la parte imaginaria. Como se pueden dar cuenta acá, tal cual en el ejemplo C tenía asignado 3 y más 5j, nosotros sabemos que 3 viene siendo el número real, la parte real, y 5j viene siendo la parte imaginaria. Entonces solo damos imprimir, colocamos c.real y c.imaginario y nos arroja el resultado. Los números complejos también se pueden sumar. Si ustedes se dan cuenta, A tiene asignado 1 más 3j. B tiene asignado 4 más 1j. Si se imprime A más B, entonces se suma automáticamente 4 más 1, pues es 5, ¿no? Y 3 más 1 viene siendo 3j más 1 restar, como se puede dar cuenta acá, usando el mismo ejemplo, pues la diferencia ya, pues nos arroja un resultado muy diferente. 1 menos 4, obviamente es 1j, pues bueno, va a ser un número positivo que sería 2j.
la multiplicación, 4 más 1. Y aquí nos arrojó 1 y... Daniel, ¿me escuchas? ¿Sí? Daniel, qué pena. En el ejercicio de arriba, donde dice sumar, suma de complejos, me doy cuenta que A igual a 1, A es igual a 1 más el número ficticio, que es 3J. Sí, sí. Tenemos B, que es igual a 4 más 1J. Aquí la Ujú. operación como tal solamente suma los números reales, pero los ficticios no. ¿Me corriges si estoy? Entonces está sumando porque 3J más 1J está sumando a lo que sería 4J. Aquí nos imprime el resultado que sería 4J. Igual podemos hacer otro ejemplo. Por ejemplo, X que sea igual a 1. La parte imaginaria. Por ejemplo, 2J. Primero hace la operación con los números reales y después hace la operación con los números imaginarios, ¿verdad? Ujú. No sé por qué. Entonces acá a la hora de imprimir, pues estamos dictando que nos sume X, el valor X, junto con el valor Y. Y como se pueden dar cuenta, pues acá nos está sumando 1 más 2 es 3 y 4J pues viene siendo 6J, la parte imaginaria. ¿Queda un poquito más claro ahora? Sí, señor, gracias. Ok, perfecto. También vamos a realizar divisiones. Como se pueden dar cuenta acá, pues Python pues, permite hacer divisiones de números complejos. Ahora seguimos con el siguiente que serían la cadenas en Python o strings. Las cadenas, bueno, las cadenas o strings son un tipo mutable que permite almacenar secuencias de caracteres. Como por ejemplo vendría siendo, por ejemplo, desde un saludo, como lo podemos ver acá, que X pues tiene asignado aprendiendo Python. Si imprimimos X y se imprime el tipo, pues se puede ver que automáticamente pues nos arroja el texto que hemos colocado como imprimiendo Python y nos arroja la clase. ¿Qué pasa si uno, por ejemplo, quisiera imprimir, puede poner una cadena de caracteres, pero que no nos aparezca todo, todo en una sola línea? Entonces colocamos diagonal N. Por ejemplo, si se manda a imprimir acá, nos aparece la línea totalmente horizontal y no se separa. Entonces lo que podemos hacer, como lo había mencionado, es colocar diagonal N, es contra diagonal, perdón. N. Aprendiendo Python en la comunidad de Data Engineering en la TAM. Si uno quisiera Python, la cadena de caracteres puede estar ya sea en doble comilla o en una comilla, pero por ejemplo, si uno dentro del texto quisiera colocar comilla o una palabra en específico, entonces lo que se hace es contra diagonal, se ponen las comillas, como podemos ver acá en Aprendiendo Python en Data Engineer, y se imprime. Entonces al imprimir ya automáticamente Python, la palabra Python nos aparece entre comillas. También podemos hacer un formateo de cadenas. Un formateo de cadenas que, como se dan cuenta acá, X tiene asignado 5 y el número es, y automáticamente
aquí estamos colocando un valor un entero que vendría siendo 5 y también estamos asignando una cadena de caracteres que es el número es, se colocan los dos puntos en espacio y se suma X. Entonces al sumar X ya nos aparece el número es 5. El número es 5. Entonces, de esa forma podemos declarar variables que contengan en su interior números. Y si se pueden dar cuenta, estamos usando str o la función string para convertir en string lo que pasa por el parámetro, que vendría siendo el número es y nos transforma a una cadena de caracteres el número 5. Por ejemplo, acá se podría decir que se puede de alguna manera concatenar. Por ejemplo, S1 y S2, tenemos acá, ambos tienen una cadena de carácter asignada, que sería hola y a todos. Se imprime, se sube. Y algo importante es siempre dejar los dos espacios se colocan las dos comillas y se deja el espacio para que Python reconozca el espacio y ya nos puede imprimir hola todo de manera separada. Si no se colocaran esas dos comillas y si imprime de esa manera, pues nos aparece todo junto. ¿Se dan cuenta? A nos aparece juntos. Y hola se ve como un hola pues más largo. También podemos multiplicar una cadena de caracteres, por ejemplo acá, hola, que X tiene asignado la cadena de carácter hola. Y si se imprime X 3 veces, pues nos imprime hola, hola 3 veces. También podemos saber la longitud de los caracteres. ¿Cuántos caracteres tenemos en nuestro asignado? Le damos imprimir y usamos la función len, que aquí nos imprime pues el número que serían 17. Podemos escoger una parte de nuestro carácter. Pues claro, si se dan cuenta acá tenemos A, B, C, D. Y si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, el primer carácter, pues imprimimos X y entre corchetes ponemos 0. ¿Por qué se pone 0? Porque Python reconoce desde 0, él no reconoce desde 1. Quiere decir que desde acá, desde A, empezamos 0, 1, 2, 3 y 4. Y de forma viceversa también, que podemos imprimir la -1, entonces Python nos empieza a retomar de derecha a izquierda. El primero sería -1, E sería -1, D sería -2, C sería -3 y B sería -4. ¿Sí? En el ejercicio anterior, en donde dice la longitud de caracteres, también cuenta los espacios en blanco, ¿verdad? Exacto, así es. Python reconoce todo y también está excelente observación, gracias. Sí, Python reconoce todos los caracteres y también los espacios en blanco, pues lo reconoce. Si por ejemplo quitáramos los espacios en blanco, pues ya nos va disminuyendo. Cada espacio nos es tomado en cuenta. Acá podemos ver que Python, por ejemplo, si nosotros quisiéramos no seleccionar toda la línea de caracteres, sino seleccionar una, sino varias, lo que hacemos acá es colocar print X que ya tenemos asignado y este número 2 vendría siendo desde 0, 1 y 2. Entonces, quiere decir que desde el número 2 Python va a imprimir. Entonces, por esa razón nos imprime CDE. Si nosotros quisiéramos colocar solo hasta el número 4, entonces Python solo nos va a imprimir CD, porque prácticamente nos está imprimiendo 0, 1, desde 2 hasta el 3. Prácticamente el 4 ya no lo está reconociendo Python y solo nos está imprimiendo desde el carácter número 2 y el carácter número 3. Como se puede notar acá, que estamos tomando desde 0. Y acá algo que podemos hacer es que podemos escoger
3, 4 los caracteres que se quieran, basado solo colocando el número. Por ejemplo, acá 0 es A, 0 es A, y nos está imprimiendo hasta el 5, que sería A, nos imprime C y nos imprime E. Si nosotros colocáramos acá, por ejemplo, el 4, nos va a imprimir E. Y el método string Python, las cadenas de caracteres también tienen métodos. Los métodos lo que nos ayudan es, por ejemplo, la cadena de caracteres podemos ponerla, podemos colocarla en mayúscula, podemos colocarla en minúscula o podemos seleccionar una parte o una letra y poder colocarla en mayúscula. El método capitalize se aplica sobre una cadena y la devuelve con su primera letra en mayúscula. Por ejemplo, tenemos asignado el valor hoy es lunes y si le damos print y también colocamos el método capitalize, se pueden dar cuenta de que nos está imprimiendo la primera letra en mayúscula. Ya no nos imprime hoy es lunes todo en minúscula, sino que nos imprime la primera letra en mayúscula. Si solo escogiéramos S sin colocarle el método, pues nos estaría imprimiendo tal cual ha sido declarada pues, la variable S. Lower. El método lower convierte todos los caracteres alfabéticos en minúscula. Como pueden darse cuenta acá, hoy es lunes, todo está colocado en mayúscula. Y con el método lower, pues nos imprime todo en minúscula. Swap case. Este método, pues lo que nos hace es cambiar, nos permite convertir los caracteres alfanuméricos con mayúsculas, los caracteres alfabéticos con mayúsculas en minúsculas y viceversa. Si tuviéramos caracteres en minúscula, nos convierte los caracteres a mayúscula. Por ejemplo, acá mi cadena, si se dan cuenta, la letra I está en mayúscula y Python, pues después de imprimir y colocar el método swap case, ya nos imprime la I en minúscula. Si nosotros quisiéramos poner todo en mayúscula, también utilizamos el método upper, que convierte todos los caracteres alfabéticos en mayúsculas. Si se pueden dar cuenta, mi cadena pues está en minúscula y Python nos la imprime totalmente en mayúscula. Y tenemos todavía 3 métodos más. El método isAnum devuelve true si la cadena está formada únicamente por caracteres alfanuméricos. False, de lo contrario. Caracteres como arroba o i no son alfanuméricos. Perdón, el signo de i. El signo de i. Por ejemplo, acá mi correo, si se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, Gmail. Perdemos la arroba acá como Gmail y nos aparece que es un false. Si por ejemplo no tuviéramos eso, si no tuviéramos una A, pues nos va a retirar nos va a retirar true. Si se dan cuenta, cuando quitamos los caracteres que no son alfanuméricos, pues ya nos aparece lo que sería, nos arroja el resultado true. Si colocamos arroba o cualquier carácter, pues nos va a colocar false. El método isAlpha devuelve true si todos los caracteres son alfabéticos. False, de lo contrario. Se pueden dar cuenta aquí todos los caracteres que son alfabéticos y nos está imprimiendo true. Sleep. Ese método divide una cadena en subcadenas y las devuelve almacenadas en una lista. La división es realizada de acuerdo al primer parámetro y el segundo parámetro indica el número máximo de divisiones a realizar. Por ejemplo, si se dan cuenta, pues Python, Spark y SQL tiene automáticamente, están todos juntos los caracteres,
Si utilizamos el método split, pues nos arroja el resultado ya separados. Si se dan cuenta, Python y Spark, pues ambos tienen su espacio. Ahora vamos con las listas. Las listas es otro tipo de dato que permite almacenar datos de cualquier tipo. Aquí podemos almacenar, por ejemplo, lo que serían cadenas de caracteres. Podemos almacenar números enteros. Podemos almacenar números decimales que Python lo va a reconocer Python lo va a reconocer como una lista. Y si se dan cuenta, la diferencia es de que esto va entre corchetes. Sí, corchetes. Entonces, acá tenemos mi lista, tenemos 4 números y pues Python nos imprime los números. Si se dan cuenta en esta, pues tenemos un número entero, tenemos una cadena de carácter que sería hola, tenemos un número decimal, y dentro de esa lista también tenemos otra lista que tenemos una lista anidada que también tiene otras líneas que tiene otros valores, que vendría siendo 1, 2, números enteros, y también la cadena de carácter que sería Data Engineering acá. Entonces, si se imprime, pueden observar, se imprimen las dos listas. ¿Cómo podemos acceder a las listas? Tal cual como vimos en lo que serían los flows, donde ponemos, por ejemplo, desde 0, 1, 2, desde 0, desde donde inicia de izquierda a derecha, podemos también hacer lo mismo en las listas. Acá empleado tiene asignado Juan de 30, podemos decirlo 30 años, aunque solo tiene 30. Le va a asignar un número entero 30 y Data Analyst. Entonces, si se dan cuenta, si yo coloco imprimo empleado y coloco que es 0, entonces nos imprime Juan. 1 sería 30 y el número 2 sería Data Analyst. De igual manera, podemos hacerlo de derecha a izquierda. Si ponemos -1, nos va a imprimir, obviamente, Data Analyst. Si imprimimos -2, pues nos va a imprimir 30. Y también podemos, pues, reasignar la lista, la podemos modificar. Eso quiere decir que aquí en empleado yo estoy seleccionando el valor número 2 y estoy diciendo de que ya no imprima Data Analyst, sino que solamente imprima Data Engineer. Si, por ejemplo, yo quisiera imprimir que ya no imprima 30, sino que 25, entonces solo se selecciona, se coloca donde queremos el número de donde está tomando Python y ya nos imprime. Entonces automáticamente nuestra lista de empleado ha sido modificada y pasó de Juan 30 Data Analyst a Juan 25 Data Engineer. Si nosotros quisiéramos agregar, por ejemplo, a nuestra lista, quisiéramos agregarle más datos, volvemos a colocar nuestra lista y le sumamos, por ejemplo, se le suma, aquí le estoy sumando Colombia, y si se dan cuenta a la hora de imprimir, pues ya no nos aparecen solamente tres datos, sino que ya nos aparecen 4. Nos imprime Juan, nos imprime 30, Data Engineer y Colombia. Iterar lista, pues también podemos iterar listas, como vienen viendo acá, a roles. Le hemos asignado Data Analyst, Data Engineer, Data Analyst y Data Governance. Entonces acá estamos usando for, que quiere decir que for en roles, pues nos imprima y aquí si se dan cuenta, pues nos imprime la secuencia, que sería la secuencia en orden, Data Scientist, Data Engineer, Data Analyst y Data Governance. Métodos de la lista. En las listas, pues también se le puede agregar. Tenemos métodos que nos pueden servir para agregar, quitar o insertar más datos. Como se pueden dar cuenta en L, pues solo tiene asignado 1, 2,
sea, está la lista, tenemos 1 y 2, pero con append podemos ingresar el número 3 y le damos imprimir L y nos aparece automáticamente el número 3 que se le ha asignado. El método extend permite añadir a una lista a la lista inicial. Por ejemplo, a la lista L que ya teníamos 1, 2 y 3, pues le queremos añadir el número 4. Entonces aquí en el extend, después de 3, decimos que queremos agregarle 4 y automáticamente pues nos agrega. El método insert añade un elemento en una posición o un índice determinado. Si por ejemplo el número tuviéramos esto de 1 y 3, pero queremos agregarle el número 2, entonces estamos diciendo que después de 1 nos agregue el número 2. Utilizamos el método insert y automáticamente a la hora de imprimir, pues nos hemos dado cuenta de que ya nos ingresó el dato, el dato 2. También Daniel, podemos, ¿sí? disculpe una pregunta, Daniel, una duda que tengo. En el método append, pues están ingresando unos datos, en este caso 1 y 2. Y en el método extend es agregar a esa lista inicial otro dato. Pero en este método extend, nuevamente tengo que declarar los datos ya incluidos inicialmente, en este caso el 1 y el 2. No se pueden solamente añadir solamente los datos nuevos. No sé si... En insert, sí, sí se puede. Lo que pasa es que como en esta parte me mencionas de que acá se puede añadir, perdón, no entendí bien, o sea, se añade, acá estoy añadiendo el número 2, pero en un punto específico, en medio dentro del 1 y el 3, mientras que en esta parte pues se está agregando después del 3, se está agregando en la parte 4. También acá, por ejemplo, podemos agregar que del número 3 poder agregar un número 4 o algún otro número. No sé si quedó más claro acá. Porque acá en el método extend lo que nos está diciendo es que el método, por ejemplo, desde donde terminó, se va a añadir un número más. Mientras que en el método insert, pues podemos colocar donde nosotros queremos algún dato. ¿Quedó más claro ahí? Sí, señor. Ok, gracias. Y el método remove, pues nos permite eliminar alguno, ¿no? Así como acá estamos eliminando 3 y pues prácticamente nos arroja 1 y 2. El método pop nos permite eliminar el último elemento de la lista. Como se dan cuenta acá, pop pues nos arroja, nos quita el número 3 y nos deja solo 1 y 2. El método reverse pues nos permite darle la vuelta a la lista y que ya no sea, que ya no imprima 1, 2, 3, sino que 3, 2 y 1. El método sort ordena los elementos de menos a mayor por efecto. Por ejemplo, acá tenemos que 3 es 1, va de primero, 1 y 2. Entonces, Python acá lo que nos permite es ordenarlos dependiendo de su valor. Daniel, Ahora, ¿sí? antes de pasar al siguiente, diferencia entre extend y append. Pregunta. Extend y append. Sí, o sea, el método append lo que nos permite es añadir un elemento al final de la lista. Por ejemplo, acá tenemos 4 y si nosotros quisiéramos agregar 2. Si se dan cuenta acá, lo que nos va a hacer es que nos va a añadir al último, que sería 4, nos va a añadir el número, lo que le estamos colocando. En cambio, el método este permite añadir a una lista, a la lista inicial. A esta lista que ya hemos colocado acá, a esta lista, perdón, que ya estamos nombrado, que ya hemos colocado acá, podemos agregarle pues la cantidad que nosotros quisiéramos. A la lista que ya está declarada le podemos añadir más datos.
vienen siendo muy similares en el uso, prácticamente vienen siendo muy similares. Lo único que deben de tener en cuenta es de que en Append pues añade siempre al último, mientras que en Insert nosotros podemos escoger dentro de la lista donde queremos la posición exacta donde se coloque el dato que queremos añadir. ¿Estamos bien ahí, Paula? No sé si respondí la duda. Sí, que sí. Juan Carlos dice que sí. Listo, Juan Ok, Carlos. gracias, Juan Carlos. Los set, bueno, los set nos sirven para almacenar varios elementos, vienen siendo muy similares a las listas, pero con algunas diferencias. Entre las diferencias es que los números no pueden ser ni duplicados y que también son desordenados, lo que significa que a la hora de declararlos, pues no mantienen ese orden, sino que a la hora de imprimirlo, pues es de una forma aleatoria. Como por ejemplo, se pueden dar cuenta acá que herramientas hemos asignado set y si se dan cuenta también usamos va entre paréntesis y dentro de ese paréntesis estamos usando la función set dentro del paréntesis y también entre corchetes pues colocamos los valores que serían Python, Airflow, Snowflake, SQL, Databricks. Y si nosotros imprimimos eso, pues no nos imprime en el orden que sería Python, Airflow, Snowflake como lo hemos declarado, sino que nos está imprimiendo de una forma aleatoria. Y este es otro ejemplo, lo pueden ver. Y otra cosa que tiene set es que, por ejemplo, si nosotros tenemos asignado números repetidos o datos repetidos, pues nos imprime únicamente los datos asignados. Si se dan cuenta acá, a pesar de tener varios repetidos, 3, 4, pues automáticamente nos imprime solamente los valores que vendrían siendo. Si por ejemplo, otra vez 5, y por ejemplo acá, doy 6, doy 6. Entonces automáticamente Python nos va a arrojar que solamente hay 6. No nos permite los duplicados. Si se dan cuenta, entonces aunque nosotros podamos poner los duplicados, a la hora de imprimir, pues no nos está aceptando los duplicados, como lo tenemos en 3, 4, 5 y 6. Set, por supuesto, también tiene métodos para añadir, tiene métodos para remover, como por ejemplo acá, que A, entonces solo le colocamos punto y add, que sería el método add, y entre paréntesis colocamos 4 y si se dan cuenta ya nos está añadiendo el número 4. Para remover, igual como pueden darse cuenta, pues nos está removiendo. Y el método pop, a diferencia de lo anterior visto, pues acá lo que nos va a permitir es eliminar un elemento aleatorio del set, que puede ser cualquiera. Si se dan cuenta acá, pues el método pop nos ha eliminado de lo que vendría siendo el número 1. Y si queremos, por ejemplo, eliminar absolutamente todos los datos que tengamos colocados en nuestro set, que tenemos aquí asignado, solo le damos, sería el método clear. Con el método clear, si ustedes se pueden dar cuenta, pues ha eliminado los 4 elementos que nosotros teníamos dentro de nuestro set. Las tuplas. Las tuplas en Python son muy similares a las listas, pero con dos diferencias. Son inmutables, lo que significa que no pueden ser modificadas una vez declaradas y en vez de iniciarse con corchetes, pues inicia entre paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, acá en la tupla le he asignado los valores 1, 2, 3, tengo esos valores, si imprimo, pues nos va a imprimir la clase que le he puesto primero y nos imprime pues lo que tenemos dentro de los paréntesis.
La diferencia entre las listas es que no podemos añadir. Si se dan cuenta, aquí he señalado que a 1 lo quiero modificar por 5, pero prácticamente me tira un error. Me dice que no se puede. Entonces, no pueden, una vez declaradas las tuplas, ya no las podemos modificar. Ya no podemos agregar algún dato o algún número que quisiéramos modificar. Siempre nos va a tirar este error. ¿Se pueden convertir las listas a tupla? Sí, se pueden convertir. Y con la función, pues, tuple. Se pueden dar cuenta, aquí he asignado, a lista le he asignado estos valores y he hecho la valor tupla, y con la función tupla de lista, pues, automáticamente ya me aparece como una clase, ya no me aparece como una clase lista, sino me aparece como una clase tupla, y pues me imprime los datos que tengo ahí. ¿Se pueden iterar? Sí, se pueden iterar. Acá tenemos y decimos que por i en tupla que imprima i. Entonces acá nos está imprimiendo desde el 1 pues hasta el 7, ¿no? ¿La tupla tiene métodos? Sí. El método count cuenta el número de veces que el objeto pasado como un parámetro se ha encontrado en la lista. Por ejemplo, acá nos va a imprimir que dentro de la lista, pues tenemos 3. Tenemos 3. Y el método index nos busca el objeto que le pasa por un parámetro y devuelve el índice en el que se ha encontrado. Si se dan cuenta acá, nos devuelve 4. Los diccionarios. Un diccionario. ¿Sí? Daniel, espera, antes de pasar a diccionario, pregunta Giovanni, ¿las tuplas serían como una lista constante? Sí, bueno, hay diferencia entre las tuplas y las listas, porque por ejemplo en la lista sí podemos modificar nosotros los valores, mientras que las tuplas pues no se pueden modificar. Una vez declaradas, ya no se pueden modificar. En esencia, pues vendría siendo casi lo mismo, solo que con algunas excepciones. Con algunas excepciones. En esas dos excepciones, que la lista las podemos modificar, mientras que las tuplas, pues ya no. Bien, entendido, gracias. Ok, el diccionario. Un diccionario en Python es una colección de elementos donde cada una tiene una llave, ok, o un valor, que sería value. Los diccionarios se pueden crear con paréntesis, separando con una coma la llave o el valor. Si por ejemplo acá se pueden dar cuenta que tenemos D1, que sería mi diccionario 1, y dentro de ahí puedo poner varios caracteres, que por ejemplo nombre también sea igual a Miguel, edad 27 y el número de documento. Si se imprime esto, pues nos imprime automáticamente todo, desde nombre, edad y documento. Igual acá tenemos pues otro ejemplo. También dentro de los elementos se pueden acceder pues podemos acceder a los elementos así como en las cadenas de caracteres o en las listas que podíamos acceder. Si por ejemplo ustedes se dan cuenta acá, estamos diciendo que imprima dentro del diccionario 1 o D1, que imprima pues el nombre que está asignado, que es Miguel, Miguel, y acá pues lo podemos hacer de esta manera o con get. Se pone lo mismo, solo que se pone .get y automáticamente nos imprime. ¿Se pueden modificar? Sí, se pueden modificar algunos elementos.
Si por ejemplo acá el nombre que yo estoy seleccionando, prácticamente el nombre, le estoy poniendo Carlos, entonces al D1 automáticamente ya no me aparece Miguel, sino que me aparece Carlos. Si por ejemplo edad quisiera modificarlo y que ya no fueran 27, sino que fueran, no sé, unos 20. Perdón. Sí, como ya lo había declarado. Si se dan cuenta, acá nos modificó a 20 y ya no nos aparece como 27. Hay que tener en cuenta escribirlo tal cual, pues se puede dar cuenta, pues como lo escribí en minúscula, pues me añadió me añadió, que sería acá, lo que vamos a ver al siguiente, que sería agregar información. Podemos agregar a profesión, le podemos agregar developer y automáticamente acá, si se pueden dar cuenta, desde que lo asigné de edad 20, me volvió a agregar profesión como developer. Me agregó estos datos. ¿Se puede iterar? Sí. Se pueden dar cuenta que nos aparece nombre, edad, documento, edad y profesión. Y también podemos imprimir pues los valores, ¿no? Acá estamos imprimiendo las llaves. Acá estamos imprimiendo las llaves que serían nombre, edad, documento. Y pues acá estamos imprimiendo los valores que están dentro de esas llaves, que sería Carlos, 20, número de documento y pues la profesión, developer. Con ítems se pueden imprimir todo y de la misma manera se puede iterar. Entonces estamos diciendo que por X, en Y, imprima de ítems y acá nos está imprimiendo X y nos imprime automáticamente todo. Nos imprime nombre Carlos, la edad y el documento. También tienen, los diccionarios también tienen métodos que, como pueden darse cuenta acá, pues elimina todo el contenido del diccionario que ya tenemos creado y nos arroja pues un total de, no nos aparece absolutamente nada, nos aparece vacío. Como lo habían visto, ítems devuelve una lista con las llaves y los valores del diccionario. Por ejemplo, acá tenemos esto ingresado y acá nos está ingresando, nos está devolviendo todos los valores. Paula, ya estamos sobre la hora, pero todavía nos faltan como unos 3 temas más. No hay pena que le robe más minutos de su tiempo, chicos. Otros 10 minutos más o menos, Daniel. Sí, lo que pasa es que las colecciones es un poquito más complejo, pero sí, como los Pero minutos. Daniel, si quisiera, si tienen inquietudes, quisiéramos escucharlos. Sabemos que son, pues una hora no abarcamos pues todo, pero queremos que ustedes entiendan, no hay problema, interrumpan, estamos ahí para contestar sus preguntas. Si quieren repetimos alguna parte en especial, pero queremos que todos se vayan con el tema y que practiquen. Los escuchamos. Bueno, Stewart, dicen por aquí que sí, que sin problema podemos continuar. Listo, entonces sigamos hasta que el cuerpo aguante. Ok, Christopher. Listo, dale entonces, Daniel. Y como les digo, no importa, interrumpan, estamos para aprender todos. Así es que sigamos. Ok, bueno, los casting, lo que nos permite hacer cast o casting significa convertir un tipo de dato a otro. Los diferentes tipos de cast o conversión que se pueden hacer son los siguientes. Conversión implícita es realizada automáticamente por Python, que sucede cuando realizamos ciertas operaciones con 2 tipos distintos. Y la conversión explícita, que ya es realizada por nosotros cuando queremos, por ejemplo, cambiar de algún tipo de dato, de algún entero, pasarlo a un número decimal, a un float. Esta sería la conversión implícita. ¿Por qué razón? Si ustedes se dan cuenta, A tiene asignado el valor 1
B tiene asignado el valor 2.3, A es un número entero, viene siendo un int, y B viene siendo pues un número, viene siendo un tipo de dato float, porque tiene decimal. A la hora de sumar, Python automáticamente pues coloca como tipo float, porque si añadimos a 1, le añadimos 2.3, nos va a quedar como 3.3 o 0.5, entonces automáticamente a la hora de sumar ya el dato en sí ya no sería ni un entero, ya no sería un entero, sino que se pasaría a convertir en un float. Eso es algo que Python hace de manera automática. Y acá, como se pueden dar cuenta, uno puede, pues, la conversión explícita es cuando nosotros queremos pasar intencionalmente de un número decimal a un número entero. Entonces acá 3.5, que es un número decimal, se reasigna y se coloca int, la función int en A, y automáticamente ya nos pasa a un número entero. Ya no nos está, ya no nos está dejando, ya no nos está imprimiendo float como un número decimal, sino se está imprimiendo automáticamente un número 3. Y podemos convertir también float a string. Si ustedes se dan cuenta, A es igual, perdón, no es igual, está asignado, tiene el número 3.5. Imprimimos el tipo de valor que es float y luego se reasigna a un string. Entonces, cuando se imprime ese tipo otra vez A, si se dan cuenta, ya está reasignado y ya dejó de ser un tipo float y nos aparece a ser un tipo string. Y de igual manera se puede convertir un string a un float. Si se da cuenta, tenemos los paréntesis y se imprime con la función float y ya nos imprime como un float y ya nos va a imprimir como un string. Ahora con las colecciones. Bueno, las colecciones son un poquito complejas. La verdad que es un poquito complejas, ya que Python pues tiene, lo que tiene Python es que tiene módulos como en contenedores que vendrían siendo las listas, las tuplas, pero también tiene un tipo de datos de contenedores especializados que proporcionan alternativas a contenedores integrados, como lo verían siendo el diccionario, las listas, las set y las tuplas. Esos cuatro son, aunque en esencia se podría confundir un poco con las colecciones porque prácticamente son casi similares, es un módulo diferente de Python, que nos sirve ya para cuestiones más avanzadas, específicas. Y en esto, pues ahí tenemos que importar de colecciones, vamos a importar pues nameTuple. Y nameTuple devuelve una tupla con una entrada, un nombre de lo que habrá un nombre asignado a cada valor en la tupla. O puede ser una función para crear subclases de tuplas con campos con nombre. Acá estamos declarando la variable que estamos usando la función nameTuple cursos. Y si se dan cuenta, pues estamos poniendo paréntesis y dentro de cursos, pues lo que vamos a poner es el nombre y la tecnología. Y a eso le vamos a añadir los siguientes datos que sería ciencia de datos y Python. Y si ustedes se dan cuenta, pues nos imprime que cursos es nombre igual a ciencia de datos y tecnología es igual a Python. Acá en estudiantes, pues se pueden dar cuenta también de lo mismo que estudiantes, pues es igual el nombre, Antonio, coloca la edad y la profesión. Y coloca la profesión. De que es una lista optimizada para realizar la inserción o eliminación fácilmente. De igual manera, a diferencia de los demás, pues acá tenemos que importar o llamar ciertas funciones específicas.
no están tan intrínsecamente en Python, donde por ejemplo podemos asignar un valor y ponerle float, o un número entero, o una string, sino que acá tenemos que importar de colecciones, tenemos que importar deck. Y si se pueden dar cuenta, pues a deck se le, a la lista, que aquí tenemos una lista, pues se le agregó un número 4. Y entonces nos está imprimiendo 4. También podemos, tiene métodos que podría ser que cuando dice de append left, pues estamos diciendo que 0 lo ponga a la izquierda, entonces ya no empezaría de 1, 2, 3, sino de 0, 1, 2, 3. Y con pop, pues nos elimina, nos estaría eliminando algún dato. Y aquí si se dan cuenta, pues nos eliminó 3, nos estaría eliminando el de la derecha, el último dato. Pop nos estaría eliminando algún dato. Chain map es una clase similar a un diccionario que puede hacer una vista única de múltiples asignaciones. Básicamente devuelve una lista de varios otros diccionarios. Suponga que tiene 2 diccionarios con varios pares clave valor. En este caso, el chain map hará una sola lista con ambos diccionarios en ella. Entonces, importamos y si se dan cuenta a inventario, le va a añadir todo lo que hemos declarado como juguetes, como computadoras y como ropa. Entonces acá, si se dan cuenta, chainmain nos tira los valores de muñeca, carros, nos separa también, por ejemplo, lo que hemos asignado como Mac y nos devuelve todos los valores. Si nosotros quisiéramos añadir, pues le damos consola, o sea, asignamos cualquiera, puede ser acá, podemos asignarle cualquier valor. Sobre inventario, acá lo nombramos como inventario 2, colocamos nuestra valera que tenemos en inventario y le colocamos new child. New child y ya tenemos, imprimimos el inventario y automáticamente, si se pueden dar cuenta, nos ha añadido los datos que hemos pedido. Counter. Counter es una subclase de diccionario que utiliza para contar objetos hash. Para contar objetos hashables. Es una colección donde los elementos se almacenan con llaves de diccionario y sus conteos se almacenan con valores de diccionario. Todos estos datos pues tienen bastantes métodos que si nos los pusiéramos a ver pues no sé, nos llevaríamos medio día quizá. Entonces solo he escogido lo más básico, lo que puede tal vez utilizar. Acá si se pueden dar cuenta en lista que tenemos esta cadena de caracteres Mississippi. Entonces nos cuenta que M solo tiene 1 y tiene 4, S tiene 4 y P 2. Igual la palabra, pues obviamente la A va a tener 3 y los demás solamente van a tener 1. También se pueden utilizar con set. Si se dan cuenta, en un set podemos contar Mississippi y de igual manera. Y con update, pues lo que vamos a hacer es sumar. Si por ejemplo ustedes se dan cuenta acá que ventas, estamos contabilizando manzanas 25, naranjas 10, peras 5 y así declaramos lunes venta, que sea manzanas 10 más naranjas 5 más peras 6, luego a ventas, que habíamos asignado, usamos update, el método update, de lunes venta, y nos va a imprimir sumado. Si se dan cuenta, manzanas pues deja de ser 25 y pasa a ser 10, naranjas 15 y peras 11. Order direct es una subclase de diccionario que recuerda el orden en que se agregaron las entradas. Básicamente, incluso si cambia el valor de la clave, la posición no cambiará debido al orden en que se insertó el diccionario. Y acá, como se pueden dar cuenta, nosotros tenemos este número y estamos agregando, por ejemplo, 1, 2 y 3.
y nos imprime 1, 2, 2 y 3. Y por último, ya viendo lo que sería default bit, que es una subclase de diccionarios que llama a una función de fábrica para proporcionar valores faltantes. En general no arroja ningún error cuando se llama un valor de clave faltante en el diccionario. Por ejemplo, si nosotros acá imprimimos, nos va a marcar error. ¿Por qué nos va a marcar error? Porque si ustedes se dan cuenta, data solo tiene asignado lo que sería nombre, ciudad y edad. Y nosotros queremos hobbies, un dato que no tenemos asignado. Entonces nos marca error porque no lo tenemos asignado. Con este tipo, pues podemos agregarle a hobbies un valor que sería none. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya nos imprime el valor de hobbies, pues nos está imprimiendo que no tenemos asignado. Tenemos none. Y ya por último, ya por terminar, tenemos lo que es la mutabilidad. La mutabilidad el concepto de mutabilidad en Python indica si podemos cambiar o no un objeto una vez que se ha creado. Si un objeto como una lista o una cadena se pueden cambiar como una lista, se considera mutable. Sin embargo, si un objeto no se puede cambiar, entonces el objeto se considera mutable. Para ahondar más en este tema, pues, como lo había mencionado al principio, cada objeto viene identificado con su... Perdón, eso no lo había mencionado. Viene identificado con su identidad, tipo y valor. La identidad nunca cambia e identifica de manera unequívoca el objeto. El tipo nos indica al tipo que pertenece, como un float o una lista, y el valor viene siendo todo objeto que tiene unas características particulares. Si estas características pueden ser modificadas, diremos que es mutable. Y como pueden ver acá, en este ejemplo, bueno, tenemos asignado a X, le tenemos asignado 10, y aquí podemos imprimir la identidad, el tipo y el valor. Entonces, si se pueden dar cuenta acá, nos va a aparecer que la identidad es este número, que el tipo pues es un entero, un int, y el valor es 10, el valor que tiene asignado X. Un ejemplo de mutabilidad, si se pueden dar cuenta, acá, en este ejemplo, podemos darnos cuenta de que teníamos X tenía asignado pues un dato totalmente diferente y se ha reasignado, hemos reasignado, por ejemplo, el número 0 de un entero y nos sigue apareciendo como identidad el mismo número. Mientras que de inmutabilidad vendría siendo que, por ejemplo, tenemos asignado 5, pero si le añadimos un 1, entonces automáticamente, si se dan cuenta, ya no es el mismo, ya no tienen la misma identidad, automáticamente fue cambiado. ¿Y por qué cambia? Bueno, algunos ejemplos de los valores, perdón, las estructuras que son mutables o los tipos son las listas, los diccionarios y los sets. Eso quiere decir que pueden cambiar su identidad, pueden cambiar su identidad. Los tipos que son inmutables vendrían siendo los booleanos, los complejos, los enteros, los float, las cadenas, las tuplas. Y esa sería la presentación. Si tienen alguna duda, pues encantado de poderlos escuchar. Gracias por la oportunidad, por brindarme su tiempo. Y acá estamos, ¿no? Cualquier duda también pueden hacerla en el chat. Ya saben que la comunidad está para ayudarlos a aprender en comunidad. Y gracias a ustedes por su valioso tiempo. Daniel, déjate compartir, porfa. Sí, claro. Pueden hacer sus preguntas por el chat, ¿tienen alguna inquietud adicional? Bueno.
No vemos preguntas aquí en el chat. Creo que fue un poquito cansado, ¿no? Esta charla. Les damos las gracias a todos por su participación y recuerden que la cita es aquí todos los lunes a las 20 horas. Vuelvo a mirar en el chat a ver si tenemos preguntas. Listo por acá. Nos dicen muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos ustedes. Vamos a dar por terminada entonces la sesión y recuerden que nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 20 horas, con la comunidad Data Engineering Latam. Recuerden visitar el repositorio y estar practicando. Utilicen el grupo de Telegram. Allí pueden abiertamente hacer sus preguntas, comentarios, subir temas de Python. Todos estamos para aprender y entre todos nos podemos apoyar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Feliz noche.